¿Cómo están todos? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Las Cuatro Estaciones. Estamos otra vez juntos, imaginariamente, a través, por supuesto, de la pantalla de su televisor, de las redes sociales, porque estamos, como todas las semanas, renovando el compromiso que tenemos con ustedes, llevando la voz de los protagonistas de las distintas temáticas que nos interesan y que les interesan. Hoy el programa estará enteramente dedicado a hablar de la educación secundaria argentina. Ustedes saben que es mucho lo que se dice sobre la necesidad o no de que cambie la educación argentina, la educación secundaria en particular, qué clase de chicos estamos formando para en un futuro ser dirigentes, ser estudiantes universitarios, ser profesionales. De esas cuestiones vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho porque es consultora, magíster en educación y además un analista que ha hecho estudios comparativos con educación secundaria en otros países. Hacemos referencia a Felicitas Acosta, a quien vamos a tener con nosotros y le proponemos, por supuesto, compartirlo en Las Cuatro Estaciones. Y tal cual lo habíamos anunciado en la introducción, hoy vamos a estar hablando de educación en la Argentina, de educación secundaria, porque es mucho lo que habitualmente se publica en los distintos medios de comunicación. Y vamos a estar con alguien que sabe mucho, a partir de su tarea como docente, como investigadora, como consultora, y también a partir de algunos estudios comparativos que ha realizado sobre la educación secundaria argentina y otros países en el mundo, algunos cercanos, también de Latinoamérica, y otros un tanto distantes, como Finlandia o Nueva Zelanda o Corea del Sur, que se entiende podrían llegar a tener sistemas realmente diferentes al nuestro. De quien estamos hablando es de Felicitas Acosta, a quien tenemos el placer de saludar. Felicita, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes. A ver, lo que habitualmente se lee de lo que pasa en la educación argentina nos remite a que la educación secundaria está en crisis, o por lo menos eso uno deduce, desde el momento que se dice que los chicos que egresan, la gran mayoría no logra comprender un texto sencillo, no logra resolver problemas matemáticos sencillos, que hay un alto nivel de deserción, o en todo caso son los menos los que logran terminar en el término regular de 5 años la educación secundaria. ¿Podemos afirmar que la educación en nuestro país está en crisis o eso es exagerado? Respecto a la de educación secundaria, la idea de crisis, ¿qué país podría decir que no está en crisis? Diría yo, porque si vos te fijás y lo que muestran los estudios comparados es que en todos los países hay un grado de insatisfacción con lo que ocurre en la escuela secundaria. Entonces yo la noción de crisis la pondría entre paréntesis y más bien lo pensaría como venimos haciendo hace tiempo ya en nuestros estudios, como parte del propio proceso de expansión de la escuela secundaria. Porque si nosotros miramos cómo fue creada la escuela secundaria y lo que le fue pasando a lo largo del siglo XX y sobre todo en la última parte del siglo XX, es un proceso de cambio muy grande de una institución que originalmente tiene unos antecedentes históricos muy, muy lejanos, nos podríamos remontar sin exagerar hasta el siglo XV. Entonces, esa institución que después se transformó en escuela secundaria, lo que nosotros llamamos escuela secundaria, al principio tenía unas finalidades muy específicas y desde mediados del siglo XX esas finalidades fueron cambiando. ¿Por qué? Porque van entrando más estudiantes, más parte de la población accede a ese tipo de instituciones, entonces esas instituciones hubo que cambiarlas. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, uno podría decir, bueno, si la idea de crisis tiene que ver con la idea de algo que no estaba funcionando y requiere cambio, bueno, básicamente te diría que la historia de la escuela secundaria de mediados del siglo XX a la actualidad, entonces estuvo en crisis, ¿sí? Porque lo que ha mostrado es cambios, la necesidad de cambios, la necesidad de reformas, la necesidad de alterar el dispositivo institucional. Por eso digo, yo el concepto de crisis en ese sentido lo pondría entre paréntesis y sí pensaría más en estos términos. Es una institución que, debido a la expansión de la escolarización, se vio forzada a ir cambiando, a irse adaptando a esa expansión de la escolarización. Bueno, entre esos cambios hay algunos países que han podido avanzar de manera mejor, que han sabido sostener esos cambios de manera de adaptar mejor la nueva forma de la escuela secundaria,
y otros como el nuestro que todavía no terminan de encontrar la forma a esa nueva necesidad que viene de la expansión de la escolarización. Si uno lo pone entonces en esa perspectiva, diría sí, tenemos evidentemente problemas que no son nuevos, que son problemas históricos, que en algunos momentos se han agravado justamente porque la escuela secundaria se ha expandido mucho más, pero que tampoco son problemas estrictamente originales nuestros, ¿sí? Sino que son compartidos por todos los países que pasan por este proceso. Bien. Ahora, está claro, sobre todo cuando uno compara esos estándares internacionales que se hacen en las pruebas, que lo nuestro no está funcionando. ¿Y dónde está en principio o dónde podríamos encontrar la falla primaria, si es que hay evidentemente una falla primaria o hay una situación de distintos elementos que nos llevan a ese tipo de fallas? Bueno, creo que vos bien lo planteás, no diría es una causa, hay un conjunto de causas, ¿sí? Algunos problemas más históricos, como decía antes, otros más recientes. También habría que atender, qué es lo que evalúan las pruebas, si son pruebas nacionales, si son pruebas internacionales. Todas las pruebas suponen algún grado de acomodamiento a la forma en que se evalúa, entonces eso también sí influye un poco en los resultados, pero es cierto que si no tomamos las pruebas nacionales, por ejemplo, los resultados respecto del dominio, ¿sí?, de saberes básicos, en términos generales no son satisfactorios. Hay muchos estudios que ya en Argentina se han dedicado a tratar de ver por dónde pasan los problemas. Muchos estudios, y hay provincias justamente que han avanzado mucho, están avanzando bastante en ese sentido, relacionan estos problemas con la organización del puesto de trabajo de los profesores. La idea del profesor por disciplina y sobre todo el profesor por hora cátedra, evidentemente ha jugado y juega en contra en la posibilidad, ¿sí?, de generar más pertenencia institucional, la posibilidad de dedicar más horas a la planificación, la posibilidad de reducir, ¿sí?, la cantidad de estudiantes que cada profesor tiene, de manera que pueda hacer un mejor seguimiento de cada uno de esos estudiantes. Es decir, las condiciones, la forma de organización del puesto de trabajo es una de los elementos que ya se han detectado en los estudios y sobre los que varias provincias están avanzando, caso de la provincia de Río Negro, por ejemplo, y sobre los que también ha habido experiencias históricas. Recordemos lo que fue el Proyecto 13, la experiencia del Proyecto 13 en los años 70, justamente el foco de ese programa experimental que no se pudo llevar a escala estaba puesto en cambiar la forma de organización o el puesto de trabajo del profesor de escuela secundaria. A eso también habría que sumarle otras cuestiones vinculadas con, por ejemplo, la organización por disciplinas de nuestra escuela secundaria, que en ese sentido se ha mantenido muy rígida, porque esto también supone, ¿no?, alterar la formación docente, que sigue estando organizada bajo el patrón disciplinario, y esto es una tendencia que en el mundo ha cambiado ya hace tiempo. Como vos me mencionabas en estos estudios que yo hago, lo que muestra la tendencia es que en general en la primera parte de la secundaria, la mayoría de los países tienen dividida la secundaria en secundaria baja o inferior y secundaria superior. En la secundaria baja o inferior se ha tendido a agrupar las disciplinas en áreas y el trabajo se hace más por áreas. Esto muy vinculado también con el momento de desarrollo psicoevolutivo de los adolescentes. Y es en la secundaria superior donde en algunos países se dejan las disciplinas tal y como nosotros las tenemos en la mayor parte de la secundaria. Este ha sido otro elemento que se evidencia, ¿sí?, en la experiencia internacional, y que en nuestro país tiene una historia muy densa, muy particular, vinculada a la organización de la formación docente, que nos ha resultado muy difícil poder cambiar, y todavía en ese sentido no se ha avanzado. Y un tercer elemento, diría yo, en términos también de arreglos institucionales y de modelo institucional, el caso de nuestra escuela secundaria está vinculado con el lugar que juega la evaluación. La evaluación en nuestra escuela secundaria
ha tenido, por lo menos hasta el regreso de la democracia, una forma de organización muy rígida. Esto ha tendido a cambiar en los últimos 30 años, pero todavía no se ha encontrado la forma de hacer explícitas todas las reglas de evaluación para los estudiantes, que a su vez esta forma de evaluación realmente sí acompañe el proceso que van haciendo los estudiantes. Es decir, ahí hay toda un área que falta, diría yo, trabajar más, no porque a los estudiantes no se los evalúe, se los evalúa, pero esto también ha significado una intensificación del trabajo de los profesores. Fíjate que en una investigación de un colega de Córdoba, él muestra cómo en las escuelas secundarias básicas los profesores tienen que administrar algo así como contando todos los alumnos que tienen en diversas secciones y por lo menos 2 escuelas secundarias, tienen que administrar algo así como 2.000 evaluaciones al año. Esto quiere decir pensar las consignas, administrarlas, hacer el seguimiento, corregir, hacer las devoluciones. Entonces, en términos del trabajo, es una intensificación muy fuerte del trabajo de los profesores, y creo que ahí tampoco todavía se encuentra la vuelta de cuál es la mejor manera de evaluar el aprendizaje que van haciendo los estudiantes. Hacías referencia recién a esto de trabajar por disciplinas. La escuela secundaria argentina, uno ve que los chicos, y nos ha pasado a nosotros cuando estuvimos en la escuela, ver 12, 13 materias por año, muchas de las cuales uno se pregunta, ¿para qué damos estos contenidos y después en nuestra vida cotidiana, ¿para qué vamos a necesitar la física, la química, si a lo mejor no me va a servir para nada esto que estoy aprendiendo? Uno ve que incluso es muy difícil que a los chicos les guste todo lo que le dan en la secundaria, entonces algunas materias tratan de pasarlas como sea y las poquitas que les interesan a lo mejor le ponen un poco más de atención. ¿En el resto del mundo decías que eso más o menos se ha ido cambiando? Diría 2 cosas. Una es, por un lado, lo que se ha ido cambiando en el resto del mundo, no sé si es la cantidad, es la forma de agruparlas, sobre todo en los primeros años. En los primeros años tiende a reducirse un poco la cantidad porque se las agrupa en áreas y porque se han introducido otras formas de trabajo, en algunos casos los proyectos o los temas, digamos, concurrentes. Entonces con un mismo tema se trabaja de distintas disciplinas. Entonces eso hace que, bueno, quizás el estudiante no tenga que enfrentar 13 disciplinas distintas. De todas formas siguen siendo un promedio entre 7 y 8, es decir, no es que son 4 como en la primaria. O sea que, si bien es cierto que la tendencia de otros países se reduce en los primeros años y se deja para los últimos años sí la mayor cantidad, también es cierto que por tratarse, digamos, de la escuela secundaria, estar en un lugar, podríamos decir, a mitad de camino entre la primaria y los estudios superiores, bueno, siempre está atravesada por esta tensión, que es cuánto tiene que ofrecer para asegurar la formación para ese momento, pero también en un sentido propedéutico, es decir, en un sentido de poder acceder al mundo del trabajo y poder acceder a los estudios superiores. Entonces eso supone una cantidad de contenidos que ponen a la escuela secundaria en tensión. En el caso de nuestro país, también tendríamos que considerar que nuestra escuela secundaria es muy heredera de un modelo institucional que fue pensado, como también pasó en otros países, ¿no?, en su vínculo con la universidad, y más bien en su vínculo con el cumplimiento de ciertos roles, como el funcionario público, por ejemplo, que o bien se seguían con estudios en la universidad o bien suponían la inserción en unos puestos de trabajo que demandaban conocimientos generales. Entonces hay una historia muy vinculada a la escuela secundaria que es la de cierta formación general, y esa formación general es la que se ha traducido en que, bueno, siempre tenemos tantas disciplinas y tenemos que tener varios idiomas y tenemos que ver un poco de física y un poco de química y un poco de biología. Claro, vos ahí decías, bueno, no a todos les interesa
y seguro que a todos nos le va a interesar porque todos somos diferentes y todos tenemos intereses diferentes. Ahora ahí aparece otro problema, que es que si nosotros hacemos una oferta muy reducida, pensando en que lo que a los estudiantes les puede interesar o en lo que a los estudiantes les puede servir, también les estamos limitando la posibilidad de conocer otras cosas, porque nadie se puede interesar por lo que no conoce. Yo, si no sé que existe algo llamado física y los problemas que se debaten en la filosofía, también es cierto que si no sé que existen, nunca me voy a interesar por ellos. Entonces, ahí también estamos en una tensión porque si nosotros nos limitamos mucho a lo que les va a servir, lo que les va a interesar, lo que puede ser para hoy y para allá, les estamos haciendo una oferta que no necesariamente sea una oferta de apertura, ¿no? De horizontes, de mostrar otras cosas que no sea lo que el sujeto ya conoce. Felicitas, te propongo una pequeña pausa y seguimos hablando de esto que nos pasa con la escuela, ¿te parece? Sí, muy bien. Pausa y estamos con más educación, hablando con Felicita Acosta en las 4 estaciones. Y seguimos hablando de la educación secundaria argentina, de su comparación con otros modelos en el mundo, porque estamos con Felicitas Acosta, que ha hecho estudios comparativos, que es consultora, que es una persona a la que demandan permanentemente con estos temas y por eso le agradecemos este ratito. Uno escucha, Felicitas, a los ministros de educación de las distintas provincias al principio del ciclo lectivo hacer mucho énfasis en los famosos 180 días de clase, que después por distintas circunstancias pueden llegar a cumplirse o no. ¿Este número es caprichoso? ¿Tiene alguna relación también con lo que pasa en el resto del mundo? Sí, está sacado sobre la base de un promedio. En general es un poquito más bajo, te diría que el promedio europeo por lo menos. Hay algunos países, y los países asiáticos tienden a tener más días de clase, hasta 220, hay países que tienen 220 días. Pero, me parece que no es tanto un problema de cuántos días sí, cuántos días no, por supuesto, más allá de siempre considerando unos mínimos, es decir, menos de X cantidad de días, la verdad que en el año se pierde mucho. Pero no llevaría el problema solo a los términos de cuántos días de clase aseguramos, siempre repito que un mínimo esté asegurado, sino más bien, qué es lo que pasa en esos 180 días, porque yo puedo tener 180 días, pero de esos 180 días hay 3 horas de clase efectivas, entonces los 180 días también pierden relevancia. Entonces, creo que tiene que tener un mínimo, que es bueno que esté establecido por ley, porque lo que la ley te permite o permitiría, por ejemplo, a los padres es contar con ese recurso legal, es decir, si no se cumplen y es una ley, y de hecho en nuestro país es una ley, hay que demandar al Estado para que genere las condiciones y asegure que se cumpla con ese mínimo que está establecido por ley. Así que me parece que es un buen recurso, que como toda ley en realidad que obliga es al Estado, pero que también lo importante es que pasa en esos 180 días de clase. Y creo que muchas veces, hay algunos estudios que muestran esto, los estudiantes también se cansan, se fatigan un poco de ir a la escuela y que allí no suceda nada. Es decir, ir para estar un rato con los compañeros, etcétera, etcétera, no necesariamente tengo que ir a la escuela para que pase eso, me puedo ir al club, a la esquina, o a cualquier lugar, ¿sí? Pero si en la escuela no pasa nada de lo que se supone que debiera pasar, que está vinculado con el conocimiento, entonces esos 180 días, se empiezan a se empiezan a diluir en su densidad. Y me parece que ese es el tema, es asegurar que en esos 180 días lo que pase esté vinculado con la enseñanza, esté vinculado con el aprendizaje, que es para lo que está la escuela. Se entiende claramente. ¿Por qué en la Argentina hay tantas resistencias a las pruebas de evaluación general? Pasó con las pruebas, y pasa con las pruebas a aprender, que algunos sectores docentes se opusieron, hasta los mismos padres, y uno lo compara con otros países donde en algún momento de la educación secundaria, sobre todo en el final, hay una prueba donde se evalúan los conocimientos adquiridos que puede incluso servir para el ingreso a tal o cual universidad. ¿Qué pasa en la Argentina con ese tipo de evaluación? Aquí me parece que es muy importante entender de dónde viene cada sistema educativo y cuáles son sus formas de organización, sobre todo el sistema universitario.
la mayoría de los países, vos bien lo decías recién, que tienen esas evaluaciones al finalizar la escuela secundaria, las tienen porque este es un requisito para el acceso a la universidad, que no es el caso de nuestro país. En nuestro país, el ingreso a la universidad no está vinculado con los resultados en la escuela secundaria. Sí está vinculado con la certificación. Vos para ir a la universidad necesitas el certificado, pero no necesitas acreditar en términos de puntajes ciertas disciplinas. La mayoría de los países del sudeste asiático, buena parte de los países de Europa, lo que hacen es evaluar en disciplinas particulares a los estudiantes. Algunos países lo hacen a lo largo de todo el sistema educativo, el caso de Inglaterra o de Escocia, por ejemplo. Otros países lo hacen al final, pero esto siempre está vinculado con el acceso a la universidad. Entonces, por un lado, este no es el caso de nuestro país porque esta relación en términos de evaluación no existe. Por otro lado, lo que hay que también tratar de entender es cómo se introducen las evaluaciones y para qué se introducen, sobre todo las evaluaciones estandarizadas. Porque en muchos países, o por lo menos en algunos países, las evaluaciones estandarizadas funcionan como mecanismo, por un lado, para establecer ranking de escuelas para que los padres puedan elegir, ¿sí? Esto en los países en donde hay una suerte de liberación, podríamos decir, del mercado educativo, pero en otros países, o a veces en lo mismo, coinciden, se utiliza esa información como premio o castigo para el trabajo docente. Es decir, los docentes reciben incentivos o incluso pueden ser despedidos, este es el caso en los Estados Unidos, de acuerdo a los resultados que obtienen sus estudiantes en las evaluaciones. Entonces, esto lo que va generando es una suerte de alteración de los fines de buena parte de la escolarización, porque ha llevado, muestran algunos estudios, a algunos docentes a directamente direccionar toda la tarea docente a esas evaluaciones. ¿Por qué? Porque están atadas a unos resultados y esos resultados tienen consecuencias, producen efectos, y efectos bien concretos, como un aumento de salario o como quedarse sin el puesto de trabajo. Entonces, como esto sucede en algunos países, y es sabido y es conocido, pues estas herramientas de evaluación estandarizada, que no son nuevas en nuestro país, que existen desde los años 90 a nivel nacional, se han mantenido en forma continua, pero cuando se empiezan a vincular con esas posibilidades, con esas prácticas que se realizan en otros países, empieza la resistencia, porque uno dice, bueno, uno está en contra de la evaluación per se. No, en la escuela se evalúa todo el tiempo. De hecho, la escuela está estructurada en torno a la evaluación. Lo que hacen los maestros y los profesores, sobre todo en secundaria, es básicamente evaluar. Enseñan y evalúan, enseñan y evalúan. Esto es lo que hacen. Ahora, las evaluaciones estandarizadas, cuando están atados a ciertos mecanismos de producción de política educativa, y esos mecanismos tienen efectos sobre los sujetos y las condiciones de trabajo de los sujetos, e incluso las condiciones de formación de los sujetos, porque entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto que los programas de formación docente terminan adaptándose a aquellas evaluaciones por las que van a atravesar los docentes. ¿Por qué? Porque ya los van preparando desde la formación docente para estar dispuestos a recibir observaciones, evaluaciones, y que esas evaluaciones después tienen un impacto sobre el salario o la continuidad del trabajo. Esto ya hay algunos estudios que lo muestran en algunos estados de Estados Unidos. Entonces, uno cuando mira esto en contexto, puede leer de otra manera esa resistencia, que creo que no es solamente la cuestión de la evaluación, sino a lo que supone o ha supuesto en otros países la evaluación estandarizada. Cuando hablas de la evaluación, uno siempre piensa ese compromiso que tiene un docente de poner una nota, ¿y qué realmente significa tener un 8, tener un 7, tener un 4? Porque en definitiva el docente parece estar obligado a evaluar para tener alguna referencia. ¿Qué significa poner una nota en la escuela secundaria? Y si no termina siendo un problema, teniendo en cuenta que también la educación es un aprendizaje y no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Todo sistema de calificación es un sistema arbitrario. Arbitrario en el sentido que es una escala sobre la que
algunos sujetos se han puesto de acuerdo y dicen, bueno, es una escala del 1 al 10, en donde se supone que hasta tal calificación aprueba o no aprueba, hasta tal aprueba con más mérito, menos mérito, etcétera, etcétera. Por eso en otros momentos incluso esas escalas numéricas pasan a ser conceptuales, porque por detrás hay unas definiciones que son definiciones construidas por una comunidad educativa en determinado momento. Estas calificaciones han servido en la escuela secundaria y creo que continúan sirviendo o operando de esa manera, también como control y regulación, sobre todo del trabajo de los estudiantes. Entonces, nuestro sistema, que ha funcionado sobre la base de los promedios, lo que permite a través de las calificaciones es regular el trabajo de los estudiantes, tanto de la perspectiva del que enseña como de los propios estudiantes. Esta idea de, bueno, si tengo 7 necesito un 6, si tengo un 8 me puedo sacar un 6 porque apruebo con 7, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se mezcla lo que tiene que ver con calificar el trabajo de los estudiantes con una herramienta que de alguna manera lo que hace es regular si se quiere, el rendimiento y el esfuerzo y la disposición que van poniendo los estudiantes respecto del aprendizaje. Pero lo que quiero marcar acá es que estas escalas se construyen porque lo que hay que pensar es que lo que se intenta resolver es la administración de el conjunto de la población, o sea, todos los estudiantes están dentro del sistema escolar. Si yo tuviese que hacer un seguimiento individual, y en algunos países se hace a través de rúbricas, carpetas, etcétera, etcétera, bueno, administrativamente, desde el punto de vista de la gestión, eso supone un trabajo que ahora quizás con algunos medios tecnológicos se puede resolver, pero que hace 30 años no se podía. Es decir, yo tengo que hacer el seguimiento individual de cada estudiante y tengo salas de 30 estudiantes, pero además tengo varias divisiones y tengo como mínimo 2 instituciones con varias divisiones. Imaginémonos si tengo que hacer ese trabajo con cada uno de los estudiantes y no tengo una escala que me permite ir ubicándolos en alguna curva, por decirlo de alguna manera. Y que acá lo que se juntan son distintos criterios. Por un lado, el criterio de evaluar, sí, en términos de lo que se puede apreciar del aprendizaje a través de las pruebas y demás, pero por el otro lado, cómo se gestiona un sistema de masas, pues los sistemas educativos son sistemas que trabajan con el conjunto. Y para trabajar con el conjunto, lo que hay que generar son ciertas herramientas estandarizadas, ciertas herramientas que funcionan en forma simultánea, que lo que terminan produciendo es justamente estandarización y homogeneización. Esto es lo ideal y uno podría decir, y quizás no, porque cada sujeto es diferente, porque como bien vos decías, cada sujeto tiene su ritmo, cómo hacemos para ver el ritmo de cada uno, pero al mismo tiempo este tipo de herramientas es lo que ha asegurado que todos puedan estar allí al mismo tiempo compartiendo algo común, que esto es más o menos lo que hace la escuela. Entonces, es complejo. Sí, ahora, el docente no termina trabajando siempre con la media de los alumnos, digo, el que no llega a los contenidos la pasa mal. El que excede ese aprendizaje de los contenidos también la pasa mal porque se aburre. En definitiva, el ir todos por el mismo caminito no hace que el docente se quede solamente con los que van al ritmo medio. Bueno, sí, efectivamente. La escuela no quiere decir que los docentes no intenten o desconozcan que hay alumnos que necesitan más y hay alumnos que necesitan menos. Pero si pensamos a la escuela como una tecnología, y básicamente eso es una tecnología, funciona para la media. ¿Por qué? Porque para poder ofrecer eso a todo el mundo al mismo tiempo, necesita hacerlo de una manera en la cual tiene que suponer que la mayoría o buena parte van a poder seguir ese ritmo, que es el ritmo de ofrecerles a todos lo mismo al mismo tiempo. Como bien vos decís, va a haber algunos que no pueden seguir ese ritmo y va a haber algunos que están en otro ritmo un poco más avanzado. La escuela opera básicamente con la mayoría, que es la que está en ese ritmo medio, por llamarlo de alguna manera. Pero es ese ritmo medio lo que permite sostener que estén todos allí juntos, porque
Lo contrario sería, como era la escuela antes, ¿sí? La escuela del principio del siglo XIX, que cada uno fuese haciendo su recorrido. Pero ahí vos necesitas o un aula con muchos monitores y que cada monitor esté siguiendo el trabajo de cada uno de esos estudiantes, o aulas muy reducidas en donde, como las escuelas plurigrado, por ejemplo, en donde el mismo maestro, porque es un aula muy reducida, puede ir haciendo el seguimiento individual de los niños según sus ritmos, sus edades y sus tiempos. Ahora, nosotros lo que tenemos es unas escuelas en donde los de la misma edad están todos juntos allí. Entonces, la forma de poder manejar que la misma edad estén todos juntos allí y que todos reciban más o menos lo mismo es a través de estas herramientas más estandarizadas que operan sobre la media. Felicitas, te propongo la última pausa y después quiero centrarme en 2 módulos educativos que has analizado otros lugares del mundo para que nos expliques un poco brevemente de qué se trata. ¿Sí? ¿Te parece? Bien, muy bien. Pausa y volvemos en las 4 estaciones en un par de minutos. Lo había comprometido a Felicitas en el cierre del anterior bloque con 2 módulos educativos, a ver si brevemente nos puede contar de qué se trata. Uno que o tiene muy buen marketing o efectivamente funciona para el contexto social donde está desarrollado, que es el de Finlandia, porque todo el mundo habla de la educación en Finlandia. ¿Qué tiene la educación en Finlandia que no tenemos nosotros, por ejemplo, Felicitas? Bueno, en primer lugar, la educación en Finlandia tiene otra escala, porque es un país que tiene otra escala y porque la cantidad de estudiantes que está en la escuela secundaria, nosotros tenemos más o menos 2 millones y un poquito menos, y Finlandia debe tener 300.000 estudiantes en la escuela secundaria, con lo cual estamos hablando de escalas muy diferentes. Entonces, por un lado tenemos una diferencia de escala. Por otro lado, tenemos una diferencia en términos de indicadores sociales, y no solo de indicadores sociales, sino también en términos de, podríamos decir, políticas vinculadas con lo que se ha llamado el estado de bienestar. Y en este sentido, la escuela en Finlandia ocupa un lugar muy importante porque las escuelas allí, sobre todo las escuelas de secundaria, las escuelas de educación básica, ¿sí? Que incluyen hasta lo que es obligatorio, que es hasta los 16 años, están pensadas como instituciones totales, en el sentido que los estudiantes que van a las escuelas tienen cubiertas sus necesidades de transporte hacia la escuela, sus necesidades de alimentación, sus necesidades de cuidado de la salud, incluyendo la salud psicológica, psíquica y hasta la salud dental. Y además tienen todo lo que tiene que ver con los libros, todo lo que se necesita para la escolarización. Entonces, esta también es una gran diferencia porque hay un conjunto de políticas, lo que aquí se ha llamado políticas socioeducativas, que muchas veces allí están administradas desde la escuela y que entonces el que está en la escuela tiene acceso a todo eso. Y por último te diría, la diferencia con el caso de Finlandia es que Finlandia en realidad hizo una reforma de su sistema hacia los años 70, donde extendió lo que se llama educación básica y la secundaria son los últimos 3 años, de los 16 a los 19, porque puede extenderse hasta los 19. Eso no es obligatorio, pero sí en los años 70 hizo obligatoria la escolarización hasta los 16 años, trabajando por áreas y disciplinas, por áreas con ejes temáticos y con centros de interés, sobre todo en los primeros años o lo que serían los últimos años de la educación básica, y dejando las disciplinas para la parte que no es obligatoria, que es la secundaria superior, y que tiene algo bien interesante porque esa última parte es flexible en la duración, es decir, los estudiantes tienen un mínimo de 2 años para completarla, pero un máximo de 4. Y esto hace que los estudiantes de 17, 18 años que empiezan a tener otras inquietudes, que no están seguros si van por el lado académico o por el lado más vocacional o técnico, van haciendo, o si quieren empezar a trabajar, van haciendo otros recorridos sin quedarse fuera de lo que nosotros llamamos escuela secundaria. Pero todo esto hace que hablemos de un modelo bastante diferente. También había que sumar el tema de la formación docente, y sobre no solo el tema de la formación docente, sino el prestigio
que tiene la carrera docente en Finlandia, que a diferencia de lo que sucede en muchos países del mundo, el prestigio de la carrera docente es muy alto, y también el ingreso a la carrera docente es muy selectivo, porque en general para vos por mantener posiciones de prestigio en el sistema educativo tenés que generar un sistema selectivo, entonces no cualquiera a la carrera docente, tenés que tener ciertas notas en las evaluaciones en la educación secundaria superior para poder acceder a la carrera docente. Entonces, hay un conjunto de diferencias, yo diría, en la historia, en la escala, diferencias estructurales sobre cómo se piensa la escolarización junto con el desarrollo social, con el desarrollo socioeducativo, que hacen que este modelo haya resultado exitoso. También exitoso a partir de que le fue bien en las pruebas en PISA hacia el año 2000, ¿sí? En las primeras pruebas PISA. Después otros países empezaron a tener mejores resultados y Finlandia, bueno, siguió estando un poco en el foco de la mirada. Pero también este resultado exitoso, por supuesto que lo tiene, pero el éxito está medido en función de los resultados en las pruebas PISA, que es una manera de entender el éxito, si se quiere. Bien. Ya descubrimos que estamos lejos de Finlandia. El otro modelo es el de Corea del Sur, que uno lo ve a la distancia incluso bastante perverso al leer y al escuchar que los alumnos hasta pueden llegar a suicidarse si fallan en un examen. ¿Qué es la escuela secundaria en Corea del Sur? Bueno, en general los países asiáticos han tenido un desarrollo del sudeste asiático, ¿no? Han tenido un desarrollo distinto a lo que ha sido el desarrollo de los países como Finlandia, los países de Europa, o los países, digamos, de Occidente. En el caso de Corea del Sur, la expansión de la secundaria era un sistema, digamos, muy restrictivo. La escuela secundaria se empieza a abrir recién hacia los años 80 del siglo XX, y todavía mantiene un rasgo, a pesar de la gran apertura que ha tenido, que es la relación con la educación privada. Antes de que se expandiese la escuela secundaria en los años 80, los que iban a la escuela secundaria en Corea del Sur iban a la escuela privada. Esto cambia a partir de los años 80, pero ¿qué es lo que sucede? Como es un sistema muy centrado en la evaluación, sobre todo en los últimos años de la escuela secundaria, para el acceso a la universidad. Prácticamente todo el último año de la secundaria los estudiantes lo destinan a prepararse para los exámenes de finalización de la secundaria que suponen el acceso a la universidad. Y ese entrenamiento todavía está muy apoyado en lo que se llama la educación en las sombras, que son academias privadas, supletorias, podríamos decir, o que trabajan junto con las escuelas para formar a los estudiantes en esos exámenes. Entonces, efectivamente, hay una presión bastante fuerte a través del mecanismo de la evaluación. De todas formas, es un sistema que ha logrado incorporar y ha logrado graduar a la mayoría de los estudiantes que incorpora, ha obtenido en estas pruebas internacionales muy buenos resultados, pero también es un sistema que, por ejemplo, en la última parte de la secundaria se organiza a los estudiantes a través de lo que podríamos llamar acá secciones, ¿sí?, que están divididas por niveles de logro. Es decir, vos tenés el año, pero dentro del año vas dividiendo a los estudiantes, ¿sí?, de acuerdo al nivel de logro que tienen. Y esto también hace que se vayan generando muchos problemas de segmentación y demás. Es un sistema que, de todas formas, sí, a pesar de esto, se mira mucho a sí mismo, se revisa, se ha incluido ahora, por ejemplo, sistemas de evaluación integral, no solo para los estudiantes, sino también para las instituciones escolares. Esto justamente por lo que vos marcabas, por la presión que se veía que se ejercía sobre los estudiantes. Entonces, han hecho toda una reforma curricular en la que, por ejemplo, han incluido lo que llaman como un semestre libre, y es decir que los estudiantes de la última parte de la secundaria pueden elegir en algún momento hacer un semestre en donde
no tienen disciplinas, no tienen exámenes, no tienen esta carga que tienen todo el tiempo, sino que trabajan por proyectos, por áreas, por centros de interés, adentro y afuera de la escuela. Esto lo han hecho un poco para relajar esta presión que vos mencionabas respecto de la evaluación. Uh-huh. Ahora sí te traigo otra vez a la Argentina. Creo que más o menos todos coinciden en que algo hay que cambiar en la educación, o que la educación tiene en definitiva que cambiar. Ahora, ¿ves realmente que hay voluntad de cambio, o crees que se queda solamente en la cuestión discursiva y no se llega a la acción? Bien. La voluntad de cambio siempre supone un elemento sin el cual no se puede avanzar, que es el financiamiento. Uh-huh. Entonces, si hay voluntad de cambio, pero no hay financiamiento acorde, la voluntad de cambio la pondría entre comillas. Todas las reformas muestran que necesitan un fuerte incremento del financiamiento y un sostenimiento en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el caso Río Negro, que acaba de hacer esta reforma sobre la organización del puesto de trabajo del profesor, pasar a profesores, en vez de por horas cátedra, profesores por cargo. Solo a Río Negro, que tiene algo así como 300 escuelas secundarias, que es donde se implementó este proyecto, solo eso le ha implicado un aumento del presupuesto del 30%. Y estamos hablando de esta experiencia más acotada. Entonces, no hay forma de extender la oferta, que es algo que nosotros todavía tenemos que poder asegurar, que la oferta llegue al conjunto de la población y que llegue en buen estado, porque este es otro tema. Muchas veces la infraestructura, en términos de oferta de nuestras escuelas secundarias, pienso acá por lo menos en el conurbano bonaerense, es muy, muy deficitaria. Uh-huh. Entonces, todo esto supone, más allá de si hay voluntad de cambio o no, supone un financiamiento que es la materialización, diría, de la voluntad de cambio. Uh-huh. Por otro lado, toda política, sobre todo en nuestro país, como en todos los países de la región latinoamericana, toda política de extensión de la oferta secundaria requiere un acompañamiento. Un acompañamiento que supone becas, que supone transporte, que supone garantizar, sí, a los estudiantes las condiciones para sostener la escolarización. Sin esas condiciones se hace realmente difícil poder sostener una escolarización acorde a los resultados que esperamos. Y finalmente diría, sí, hay algunos aspectos sobre los que ya nos hemos puesto de acuerdo, que hay que alterar de nuestra escuela secundaria, hay que revisar esta organización por disciplinas a lo largo de toda la escuela secundaria, hay que ver si habría que dejarla para el final, hay que seguir, como han avanzado algunas provincias, revisando la cuestión del puesto de trabajo, la organización del puesto de trabajo, hay que seguir revisando el tema de la evaluación, porque allí es donde se juega el pasaje o no de los estudiantes, de la continuidad de la trayectoria. Todo eso en nuestro país ya se sabe. Yo quiero decir, lo que querría decir finalmente y en síntesis es, no es que no sabemos lo que hay que hacer. Creo que hace 15 años se viene ya discutiendo, debatiendo, estudiando sobre lo que hay que hacer, y algunas provincias han avanzado. Lo que hace falta, sí creo, es sostener esa dirección respecto de lo que ya en cierta medida se sabe que hay que hacer. Uh-huh. Ahora, teniendo en cuenta, Felicita, que somos 23 provincias y una ciudad autónoma como el caso de Buenos Aires, con 24 ministros de educación, cada uno con su correspondiente librito e idea, ¿no corremos el riesgo de que se acentúe la brecha en los distintos territorios en función de lo que cada uno crea para hacia dónde debe ir la educación en sus provincias? Nuestro sistema, que es un sistema federal, bastante particular, pero federal, y a partir del 91 descentralizado, ¿no? A partir de la ley de transferencia, también ha generado al mismo tiempo un mecanismo, un ámbito de construcción de consensos, que es el Consejo Federal de Cultura y Educación, en donde los ministros provinciales acuerdan y se sacan dictan resoluciones sobre las orientaciones generales. Y en el caso de educación secundaria, estas resoluciones existen desde el año 2009, son resoluciones que se apoyan en la ley
de educación nacional, a la que el conjunto de las provincias también se articulan. Yo el riesgo de fragmentación no lo veo tanto quizás en la falta de construcción de consensos, porque me parece que por lo menos en lo que hace escuela secundaria hay un consenso construido, sino que lo veo en cuáles son los mecanismos efectivos que el Ministerio de Educación de la Nación, que es el ámbito que de alguna manera construye el espacio para esos consensos, bueno, cuáles son las herramientas efectivas, materiales, de financiamiento que se generan para avanzar en esa dirección. Si no se acompañan esos acuerdos con herramientas efectivas, algunas son herramientas conceptuales, pero otras son herramientas financieras, efectivamente puede pasar esto que vos decís, que cada provincia queda entonces sujeta a sus propios recursos, y no diría que cada provincia o el sistema de cada provincia se hace autónomo respecto del resto porque no haya podido construir consensos con el resto de las provincias, sino porque no se han generado los medios para que esos consensos se hagan efectivos en las provincias. Entonces, yo diría más bien la fragmentación se va produciendo por la falta de recursos que por una falta de acuerdos. Y felicitas agradeciéndote por este rato largo de conversación, y en función de la experiencia tuya analizando distintos modelos educativos, la última consulta tiene que ver con esto. Está claro que es imposible trasladar un modelo que puede parecer exitoso en otro lado a la Argentina porque hay cuestiones contextuales muy distintas. Ahora, ¿qué 2 o 3 cosas crees que habría que incorporar de distintos lugares del mundo a la educación secundaria argentina? Si tuviese financiamiento. Sí, claro, supongamos que te dan todo el dinero para que lo hagas. Bueno, va un poco en la línea de lo que dije anteriormente. Primero creo que hay que atender lo que se llama lo que podríamos llamar la oferta y la expansión de la oferta, y en el caso de nuestro país creo que hay que atenderla a través de la mejora de la infraestructura. No es un tema menor, y vuelvo a repetir, por lo menos el caso del conurbano bonaerense, que la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de la matrícula de la educación secundaria en nuestro país. O sea, concentra buena parte de la matrícula, está allí. Y debe tener uno de los peores índices en cuanto a infraestructura escolar. Entonces, me parece que una cuestión a atender es la oferta que tenemos y la calidad de esa oferta en el sentido propio de la infraestructura, ¿sí?, que se está allí poniendo en juego. Eso me parece que es un tema importante. ¿Por qué? Porque es el Estado el que les dice a los jóvenes la escuela secundaria es obligatoria. Pero al mismo tiempo que le dice la escuela secundaria es obligatoria, le ofrece unas escuelas que muchos se caen a pedazos, literalmente. Sí. Entonces te dice que es obligatoria y te fuerza a estar en una institución que no se pueden sostener ni en sus paredes. Estamos hablando de eso. Sí. En segundo lugar, me parece que se han hecho algunos avances que yo con los cuales seguiría en el país, pero para lo cual habría que llevarlo a una escala realmente nacional, que tienen que ver con la reorganización del puesto de trabajo, la concentración de horas institucionales en las escuelas. Esto me parece que es una medida que ya se ha aprobado, que es lo que se hace en otros países, que incluso en las escuelas que en nuestro país han tenido Proyecto 13, en su gran mayoría ha mostrado funcionamiento. Me parece que esa es una alteración más específica del modelo institucional, que junto con algo de la revisión de las disciplinas en los primeros años me parece que habría que incorporar. Y en tercer lugar, y ya lo dije y lo vuelvo a repetir, todo esto tiene que ir acompañado en nuestro país de condiciones que aseguren o que hagan posible la escolarización y que tienen que ver con el desarrollo socioeducativo, desde el punto de vista del transporte, de las becas, del alimento, de las herramientas para poder estudiar. Todo esto me parece que realmente construye mejores condiciones de escolarización y allana el camino para poder sostener la trayectoria de nuestros estudiantes. Ha sido un gusto realmente tenerte, felicitas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.